Pues buenos días, hoy vamos a llevar a cabo este podcast que es sobre el derecho constitucional mexicano. Bueno, cada quien se presenta. Yo soy Denise Huerta Ramos. Yo, Carla Jacqueline Martínez Martínez. Yo soy José Augusto Mazoco Ortega. Yo soy Luis Eduardo Garrido González. Yo soy Orlando Cortés Trejo. Mi nombre es Anet Cabral. Yo soy Luz América Muñoz Cruz. Yo soy Cintia Flores Hernández. Yo soy Mariana Salazar. Yo soy Gerardo Ali. Bueno, para empezar, ¿alguien me puede decir qué nos dice la Constitución de Cádiz? Bueno, pues la Constitución de Cádiz fue una carta magna promulgada por las Cortes Generales, la cual mencionaba principios revolucionarios de alguna manera y liberales para ese entonces, ya que tenían una mentalidad, o más que nada se basaban en ejercer lo que era la monarquía como actualmente lo es, creo. Nada más que en ese entonces trataban de hacerlo ver un poco más liberal de alguna manera, pero pues realmente no era así. Con esta constitución hicieron cambios pues importantes en ese aspecto, que fue el que tuvieran un pensamiento libre, el reelegir y el de alguna manera reelegir a lo que eran en ese entonces los reyes. Trataban de mostrar mucho lo que era pues la libertad de expresión, aunque pues estaba muy marcado lo que eran las clases sociales, entonces pues realmente no había una libertad como Así es, como nos dice Carla, la Constitución de Cádiz intentó ser la base de un Estado con un gobierno monárquico constitucional. ¿Alguien más tiene que decir algo? Y fue aprobada el 19 de marzo de 1812. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las bases orgánicas de 1843? Fue una aplicación de todo tipo. Esta pues tenía como consecuencia la libertad y pues la adquisición. Se dividía en 12 partes del artículo. Bueno, era como títulos. El título 1 pues tiene que ver mucho con los mexicanos y todo el territorio, que es del 1 al 6. Y pues el título 2 pues es de los habitantes, es del 7 al 10. Y pues el título 3 es de los mexicanos ciudadanos, de los derechos y obligaciones, y pues es del 11 al 24, y ahí se divide en un poder legislativo. Así es, igual, bueno, yo busqué que las bases orgánicas servían para otorgar el cambio como de presidente o creo que eran para los senadores, algo así. Y pues alguien más pues, tiene que decir algo. Denis. Pepe. No, estoy bien con lo que dice mi compañero Orlando. ¿Tú no? El título 1 está dedicado a presentar la forma de gobierno de la nación mexicana. Sería república, representativa, popular y el territorio de la región de la Bueno, alguien que pueda hablar sobre la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán fue promulgada por José María Morelos. Fue en el tiempo revolucionario y hablaba acerca de los derechos de tierra y de libertad. A pesar de que tenía buenas intenciones para la gente, bueno, tenía más que nada buenas ideas y buenas iniciativas, pero no pudo entrar en
en vigor, ya que pues en ese tiempo había pues, diferentes problemas. Bueno, dice que el 22 de octubre de 1814 en Amatzingal decretó, bueno, en Amatzingal de Michoacán se decretó la Constitución para la Libertad de América Mexicana. Nos dice que la Constitución de Apatzingán, su principal objetivo era proteger los derechos como la igualdad, la seguridad y la propiedad. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, aparte, esta constitución se centraba más bien en lo que son los derechos de la religión católica. Y aparte daba como que la libertad y la soberanía lo inculcaba de una manera un poco principal y fundamental. Pepe, ¿tú qué nos puedes decir sobre el acta constitutiva de 1824? El acta de 1824. Pues. No, esa no. Son la división de poderes y la división de legislatura. Pues, como dice. El pizarrón. Como dice mi compañera Carla, fue la división de poderes y la división entre estados del territorio mexicano. Así es, decía que estaba dividida entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Alguien más que nos pueda decir algo? Bueno, pero en ese momento todavía estaba muy marcado lo que era el Estado con la Iglesia, ¿no? Bueno, era algo que habíamos comentado, no había como tal una ruptura, pero para gobernar México tomaban mucho en cuenta lo que era la participación de la Iglesia. Y fue cuando se creó como el poder legislativo de federación y pues como la Cámara de Diputados y todo eso. América, ¿tú nos puedes hablar sobre la Constitución Federal de 1857? ¿De división también? Pero ahí como que se formalizó más. O sea, La división de en la los de tres poderes. 1824 Y se estaba separa de la división, iglesia. pero no había como una formalidad hasta esa, que ya hubo como una formalidad de la división de poderes y la ruptura de la Iglesia y el Estado. En esa constitución como que lo dividían de una forma característica, donde el Estado y la Iglesia Ya, tenían que claro. sus bienes. ¿Por qué no puso? Por los constituyentes en 1857, el 2 de febrero de 1857. O 9, no sé dónde. Montesquieu. Y fue una constitución de ideología liberal. Es correcto, era lo. ¿Tú nos puedes dar otro punto? Pues es que, sí, o sea, sí, prácticamente fue eso, o sea, que ya hubo como una formalidad más de lo que era la división de poderes, que fue por Montesquieu, que fue Ajá. el que mencionamos, y digamos que el Estado separó completamente de la Iglesia, porque pues realmente solo veían por su conveniencia a la Iglesia para tener como beneficencia de alguna manera, pues buscaba lo mejor para ellos, y pues ahí fue como que abrieron los ojos. Claro que la iglesia fue como un poder muy fuerte en esos tiempos, ¿no? Y como que la máxima autoridad en algunos casos pues eran los sacerdotes, ¿no? Y ellos pues intervenían mucho en los juicios y todo eso. Lo que más le podía afectar es que le llevaron la contraria en muchos sentidos. Por ejemplo, el que se hiciera una educación laica o la desaparición de fueros también. Pues de una u otra manera pasó a chingar, pasó a perjudicar a la iglesia. No se lo normal. Bueno, Sí, pasó y yo creo que por- quitarle el poder a la iglesia fue pues demasiado fuerte porque también muchas personas lo seguían, o sea,
muchas personas como que se regían a las normas que la iglesia les daba, ¿no? Y que alguien llegara y les dijera que va a haber otras reglas, ¿no? A lo mejor más rígidas o así, pues no lo veían de buena manera. No iba conforme a sus creencias. Aparte de que esto conllevó pues muchas consecuencias que los conservadores, al parecer, era que no estaban de acuerdo y se inició lo que fue la guerra de reformas respecto a todos estos temas, que fue como una cadenita que desenglosó varias cosas y conllevó a la guerra de reformas entre liberales y conservadores. Y más. Bueno, pues Denise, ¿nos puedes hablar sobre las 7 leyes? Si no son preguntas, pues vayan. No se entrevista, ¿vale? Las 7 leyes fueron en el año 1836, pero en el día y mes de 29 de diciembre de 1836. Y la primera ley fue sobre la ciudadanía. La primera ley fue hablada sobre la ciudadanía y sobre los derechos de los mexicanos. Y la segunda habla sobre el poder supremo conservador, y la número 3 se indagó sobre el poder legislativo, y la cuarta sobre el poder judicial. Nos decía que las 7 leyes hablaban sobre el restablecimiento de un sistema federal y la formación de un Congreso Constituyente. Fueron como la base para nuestra Constitución. Algo así. Cintia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, retomando lo que ustedes acaban de mencionar, también ahí entra el acta constitutiva del año de 1847, donde se dice que fue un documento donde también vienen las 7 leyes que hablan sobre los derechos públicos, y en este documento fue promulgado el 21 de mayo del año de 1847 y hasta el año de 1853. Era un documento que, como ya mencionaba también, renació a nuestro país del federalismo y también del centralismo, porque había como un conflicto donde los Estados Unidos querían apoderarse de nuestro territorio mexicano, y pues los mexicanos en ese tiempo pues no lo dejaron, se unieron en armas para tratar de que no expandieran y obtuvieran este territorio mexicano, y fue así como se fue realizando y sobre los derechos. Que al final de cuentas creo que sí se quedaron con parte de nuestro territorio, ¿no? Estados Unidos. Con bastante parte de su territorio. Ya que las Ya que las... que se hubieran quedado por todo México. Si fueran extranjeros y primermundistas. Podríamos serlo. Porque le debemos todavía. Podríamos serlo, pero no queremos. Bueno, pues, ¿alguien nos puede decir sobre la Constitución de Yucatán de 1841? La Constitución de Yucatán inició en 1841 y pues su mayor participación en el derecho mexicano fue la ley de amparo. Ahí fue como donde nació y surgió. Y pues la ley de amparo nos sirve a nosotros los gobernados como protección para las asociaciones o el gobierno ¿no? Para protegernos y librarnos a lo mejor de algunas leyes. Y fue el 12 de febrero de 1840. Cuando fueron aprobadas. Ahora hay un yucateco.
pero fue hasta 1847 donde se volvió federal. También nos dice que establecieron figuras jurídicas y construyeron un regreso como las garantías individuales, la elección popular directa, el bicamerismo, el reconocimiento de libertad y la supresión de los fueros militares. ¿Alguien más que quiera decir? Vamos por el voto de silencio. Como me preguntan aquí a mi compañero, a mi compañero, están muy callados. Pues podrían opinar que no nada más. Ya terminaste con todo eso, ¿sí? Bueno, todo lo que hablaron es como la base para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es considerada como la Carta Magna actual de México. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Abarca mucho o se enfoca mucho en los artículos 3, que es la educación laica y gratuita para todos. Ya que en aquella época solamente las personas de un nivel de economía alto tenían ese derecho. El artículo 123, que es de los derechos laborales para los trabajadores, que todo fuera como equidad y democracia. Y el artículo 27, que trata sobre las tierras, la distribución de todas ellas. O sea, en los tiempos estudiar era como un privilegio, un derecho para las personas de economía alta. Muy bien. Algo que también hay que tomar en cuenta, creo que conforme hemos ido mencionando poco a poco cada una, se iban atendiendo lo que eran las necesidades de ese momento, ¿no? Actualmente no son las mismas que teníamos y por eso se derogaron bastantes artículos en lo que es la Constitución actual, pero creo que está como que más, de alguna manera es más liberal actualmente lo que es la Constitución, porque sí nos regíamos en una mentalidad muy cerrada, por decirlo así, y actualmente pues tomamos en cuenta pues cada aspecto de los mexicanos y tomamos en cuenta todas las clases sociales sin distinción de ninguna. Bueno, que creo que en este tiempo ya no debe haber como distinción de alguna clase social u otra. No, y de cierta manera pues sí se logró el objetivo de la Constitución, que era la equidad, la democracia y la libertad de las personas, sea la clase social que sea. Que a pesar que quisieron regirnos con constituciones extranjeras, por decirlo así, o sea, no se pudo de alguna manera, o sea, nosotros Teníamos necesidades completamente diferentes a las de otros países. buscamos solucionarlas. Que solucionó. Compañero locutor. Díganos algo. Creo que ya es todo. ¿O alguien más tiene algo que decir? Agradecemos su atención. Gracias. Muchas gracias.